El golpe de Estado en Chile del 11 de septiembre de 1973 fue una acción militar llevada a cabo por las Fuerzas Armadas de Chile conformadas por la Armada, la Fuerza Aérea y el Ejército, para derrocar al presidente socialista Salvador Allende y al gobierno izquierdista de la Unidad Popular. Salvador Allende asumió en 1970 como presidente de Chile, siendo el primer político de orientación marxista en un mundo que accedió al poder a través de elecciones generales en un Estado de Derecho. Su gobierno, de marcado carácter reformista, se caracterizó por una creciente polarización política en la sociedad y una dura crisis económica que desembocó en una fuerte convulsión social. La posibilidad de ejecutar un golpe de Estado contra el gobierno de Allende existió incluso antes de su elección. El gobierno de Estados Unidos, dirigido por el presidente Richard Nixon y su secretario de Estado, Henry Kissinger, influyeron decisivamente en grupos opositores a Allende, financiando y apoyando activamente la realización de un golpe de Estado. Dentro de estas acciones se encuentran el asesinato del general René Schneider y el tanquetazo, una sublevación militar el 29 de junio de 1973. Tras el tanquetazo, grupos dentro de la Armada de Chile planearon derrocar al gobierno, al que posteriormente se sumaron los altos mandos de la Fuerza Aérea y grupos dentro de Carabineros. Días antes de la fecha planificada para la acción militar, se sumó Augusto Pinochet, comandante en jefe del ejército. En la mañana del 11 de septiembre de 1973, las cúpulas de las Fuerzas Armadas y de Orden lograron rápidamente controlar gran parte del país y exigieron la renuncia inmediata de Salvador Allende, quien se refugió en el Palacio de la Moneda. Tras el bombardeo de la sede presidencial, Allende se suicidó y la resistencia en el palacio fue neutralizada. El golpe de Estado marcó el fin del gobierno de la Unidad Popular, que fue seguida por el establecimiento de una junta militar liderada por Pinochet. Chile, que hasta ese entonces se mantenía como una de las democracias más estables en América Latina, entró en una dictadura militar que se extendió hasta 1990. Durante este periodo fueron cometidas sistemáticas violaciones a los derechos humanos, se limitó la libertad de expresión, se suprimieron los partidos políticos y el Congreso Nacional fue disuelto. Tenía 23 años. 28 años. 30 años de edad. 36 años. Cuando supe la noticia, en mi casa en Quilpué. Me encontraba en mi casa porque fue en la mañana temprano cuando empezaron a dar la noticia del golpe de Estado. En mi casa. En ese momento estaba en servicio en Huachipato. Estudiante de la Universidad de Chile de Valparaíso, estudiaba pedagogía en biología. Era profesor en la Universidad de Chile de Valparaíso. Era funcionaria del sanatorio alemán, como enfermera. Supervisor de la parte de revestimientos refractarios de la planta. No, se hablaba en las noticias que podía ser, pero era todo muy vago. Bueno, toda persona que vivía en ese momento en Chile sabía perfectamente bien lo que estaba sucediendo, en que el país estaba polarizado y que justamente habían los grupos más de derecha que querían que se realizara un movimiento militar para tomarse el poder. Bueno, nos dábamos cuenta que la cosa no estaba normal, pero no, eso fue de un rato para otro que se supo que llegaron los militares al poder. Habían muchas dudas referente a la actitud con que estaba manejando el país el gobierno de Salvador Allende. Y todas las organizaciones nacionales, llámese camioneros, industriales, estaban en contra de este régimen. Y empezaron rápidamente el pueblo a llamar a los militares a un golpe de Estado. Por las noticias de la radio en la mañana, sorpresa, porque era como algo que uno no conocía, no sabía cómo reaccionar, no sabíamos lo que era tampoco y lo que nos esperaba. Como estaba en ese momento en mi casa,
me enteré por la radio y cuando empezaron, por un lado, el discurso del presidente Allende, que mostraba justamente que se había realizado un golpe de Estado y que muy posiblemente iba a ser derrocado, y por otro lado que aparecían los edictos de los bandos militares que señalaban que ellos habían tomado el poder. Nos enteramos por la radio y fue una pena enorme para nosotros, porque no nos imaginábamos que podía pasar eso. Fue algo no esperado. Me enteré en la mañana, estando en la planta en Huachipato, cuando nos cruzamos con mi camioneta que íbamos a terreno en la planta y un camión militar. Y nos dimos cuenta ahí, cuando nos avisan de que no vayamos a una situación especial que teníamos en la planta y regresáramos a nuestras bases. Y ahí nos dijeron que se había producido un golpe de Estado. Y nos llamaron a toda la dotación de Huachipato a la puerta de Bío Bío para ser informado por un oficial del ejército de lo que acontecía en el país. Nada más. No, pero mi familia eran demócratas cristianos en general, de derecha diría yo. Toda persona tiene una idea política y por supuesto en ese momento la situación estaba bastante polarizada, entonces o se estaba con la derecha o se estaba con la izquierda, e incluso las personas del centro también tenían que tomar una posición, en este caso era por defender la democracia. No, nosotros como familia escuchamos siempre las mejores opiniones, ¿no? Pero no tenemos, ¿cómo se llama eso? Participación en... no participamos en cosas políticas. En la familia no acontecían esas cosas. Una cosa terrible que nunca debió haber ocurrido. Todo golpe de Estado siempre es negativo. Se sabe cómo comienza, pero no se sabe dónde termina. Y finalmente, no solamente se derrocó un gobierno, sino que se persiguió a la gente de forma indiscriminada, tomando presos a dirigentes sindicales, obreros, profesores, y muchos perdieron su trabajo, otros fueron encarcelados, torturados, muertos, fusilados, desaparecidos. Y eso, por supuesto, en ningún momento uno puede aceptar esa falta de los derechos humanos. Mi opinión es que fue algo muy triste y que no debiera pasar nunca más en Chile. En un momento fue necesario, pero después las persecuciones, los asesinatos y las muertes de gente inocente ya no le gustó al pueblo. Y todavía tenemos gente detenido desaparecido por eso mismo. Y las conductas al final de este régimen fue malo, muy malo. Y en lo económico fue justamente para ellos más que para nada más. ¿En el momento o ahora? Ambas. Si es en el momento, como era una época de mucho miedo, entonces obviamente uno escuchaba cosas pero no las podía comentar, porque no sabías cómo iba a reaccionar tu vecino. Había mucha gente que delataba a sus vecinos, incluso a sus familiares, diciendo que estos eran comunistas, que estos eran socialistas, entonces no se hablaba mucho de eso. ¿Y ahora? Bueno, y ahora obviamente uno ya que está más al tanto y después de haber conocido el informe Reti con los listados de todos los detenidos desaparecidos que hubo en la época, y tanta gente que fue encarcelada, y tanta gente que fue torturada, obviamente lo que uno ve ahora es un mínimo de lo que pasó en ese tiempo, pero no debería ocurrir, nunca. Bajo ningún punto de vista pueden ser explicados ni dentro de contexto ni nada,
porque los derechos humanos están hechos para respetarse y toda persona tiene el derecho, como lo dice, justamente de salvaguardar su vida y ser defendido en caso que sea acusado de alguna cosa. Mi opinión sobre los derechos humanos es que ojalá cada día los seres humanos nos pudiéramos respetar más y tener más amor, querer que todas las cosas funcionen mejor. Y que nunca debiera haber algo en contra de otra persona. ¿Derechos humanos? No debería existir las violaciones de los derechos humanos. Si los gobiernos se preocuparan un poco más de cuidar y educar a su pueblo, a su gente, a sus habitantes, los colegios especialmente, las universidades, hacer un tipo de ¿cómo que se llama? De seminario, si se quiere decir, sobre cómo debe llevar la conducta de la gente, el respeto que se debe la gente a sus semejantes. A mí no me simpatizaba demasiado. Bueno, yo era muy joven en ese momento. No tenía ideas políticas claras. En realidad me dedicaba a estudiar, pero Allende no me caía bien como persona. Sí encontrábamos que estaba haciendo algunas cosas buenas. La gente en realidad tenía acceso a muchas cosas que antes no tenía. Televisores, por ejemplo, autos hechos en Chile, también televisores fabricados en Chile. Esas cosas. Entonces, la gente se veía con más poder económico. Fue un presidente electo por votación popular que trató de hacer modificaciones estructurales, pero sin contar con el Parlamento a su favor. Bueno, Allende como presidente quiso hacer mejor las cosas, pero se rodeó de gente que no lo acompañó. Pude tener alguna opinión muy favorable en un momento de Allende por la capacidad política que tenía, por la forma o las cosas que él pensaba que podía corregir en el país. Pero fue mal acompañado o escogió mal la gente que lo podía acompañar y que lo podía acompañar bien. Porque las intenciones del hombre en general fueron buenas. Si algo le puedo destacar a ese presidente fue haber nacionalizado el cobre un día 11 de junio. De eso nunca me he olvidado. Pero el resto, nada. Bueno, no sé si pueda tener una opinión porque en realidad el tipo muy malvado, muy manipulador. No sé cómo pudo apropiarse del poder tanto tiempo. Nefasta, porque en realidad algunos lo catalogan que fue un traidor, ya que el presidente Allende lo había nombrado como general del ejército y que se le había elegido a él porque se pensaba que era una persona constitucionalista que defendía la Constitución, y al final en realidad fue el último en subirse al carro de los otros jefes de las Fuerzas Armadas, y finalmente quedó él dirigiendo todo, con toda lo que uno podría llamar de la falta a los derechos humanos. Que no respetó, Pinochet no respetó los acuerdos que hicieron ellos antes de tomarse la moneda, que fue que se quiso instalar permanente y no le dio la oportunidad a otro militar para que fuera presidente, y que... Ay, corta ahí. Además, él quiso perpetuarse en la moneda. Perfecto. Y ahí está lo malo. No muy buena. En principio fue necesario, pero después actuó en forma muy personalista cuando ya se vio con el poder. Incluso desconoció actitudes que
había acordado con sus pares, con los 3 comandantes en jefe restantes. No lo respetó. Se apernó en el poder, como se dice. Y de ahí todas las consecuencias, todo lo que hubo. Un Lee fuera del gobierno, un Lee, ¿cómo que se llama? Un general del aire, que fue hasta, ¿cómo que se llama esto cuando lo atacaron? Tiene otro nombre, bueno. Pero de ahí, esas cosas que yo me acuerdo de lo malo que fue. Y la constitución política del Estado que hizo, favorable solamente a los grandes. Hoy día la estamos cambiando. No tiene ninguna comparación. No. Esto es un movimiento político. El otro sí realmente fue algo dirigido por gobiernos extranjeros, pues de todos conocidos. Se relaciona en el sentido en que después del golpe de Estado no se restituyó la democracia, sino que se legisló con los 4 miembros de la Junta de Gobierno, sin un parlamento elegido. Se confeccionó una constitución que fue hecha profesa para que no pudiera ser cambiada. Para eso existen discursos de uno de sus mentores, que fue Jaime Guzmán. Y por otro lado, fue un plebiscito totalmente espurio, donde no habían registros electorales, donde no había una igualdad ni imparcialidad para contar votos, ni tampoco para hecho propaganda. Así que en el fondo, a partir de esa constitución que quedó amarrada, es la que ha impedido de que se puedan realizar un sinnúmero de reformas, como por ejemplo el caso de la educación, el caso de la salud, el caso, por ejemplo, del uso del agua, que a partir de la Constitución del 80 pasó a ser un bien privado y no un bien público como anteriormente. Y todo esto, por supuesto, cada vez que se trataba de hacer una modificación importante de cosas que afectan a la gente directamente, ha sido considerado inconstitucional por el Tribunal Supremo, por el Tribunal Constitucional. ¿No? ¿Cómo decirlo? No tiene relación con eso, sino que este es un destape social por las necesidades del pueblo. Bueno. Nada más. No, es una cosa totalmente diferente. Se puede llegar con una cosa así, posiblemente a un golpe de Estado, pero no son las condiciones del año 73. En este momento es ¿cómo le llamamos? Es la inquietud de los habitantes de Chile de tener un pasar mejor. Despertó, como dice la gente, de las necesidades que tiene el pueblo. El pueblo está en lo económico mal, en lo médico mal, en el transporte mal. Y, ¿para qué decir de los sueldos? En todas las empresas, mínimos, sueldos que no son capaces ni de alimentar un viejo de la tercera edad que no tiene para nada. No, hay muchas cosas que se pueden decir de esto. Pero lo más importante es eso. Ojalá que después de este movimiento social logre el país entrar en la senda del bienestar. Y si nosotros comparamos con países europeos que cómo viven, por ejemplo, Suiza, o los otros, Noruega, Holanda, Países Bajos, que tienen un estándar de vida bueno y un mejor pasar. El ejemplo está cuando vemos los barcos que llegan a Valparaíso, esos transportes grandes, los transatlánticos, y la mayoría que bajan de ahí son matrimonios antiguos, matrimonios ya de tercera edad o más, viajando por el mundo, gratis. Podemos concluir que el golpe de Estado fue algo que marcó a la mayoría de las personas en Chile. Fue un acontecimiento muy duro de vivir y complicado de sobrellevar. Pudimos entender que Salvador Allende fue elegido luego de presentarse por tercera vez como candidato y las razones fueron debido a un descontento social.
El gobierno de Allende planteaba la idea de llegar al socialismo por una vía pacífica, es decir, negociada, sin chocar hasta el final con los intereses de los empresarios, una vía que, hay que decirlo, fue y sigue siendo imposible. Gracias a este trabajo pudimos informarnos mucho más sobre lo que había sucedido en Chile. Pudimos apreciar puntos de vista muy parecidos al respecto entre nuestros entrevistados. Fue un trabajo muy interesante realizar gracias a ellos que se dieron el tiempo de responder a todas nuestras preguntas con muy buena voluntad y respeto.